Me encontraba en medio de una habitación oscura y húmeda, sintiéndome como si ya me hubieran sentenciado a muerte. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras extrañas en las paredes, de las que solo se veían restos de pintura. No tenía derecho a estar allí, y si alguien descubría que había entrado en este edificio abandonado, nadie me encontraría nunca. Hace mucho tiempo, a finales de octubre, yo era detective principal del Departamento de Policía de Nueva York. Algunas personas pensaban que debería haberme retirado hace mucho tiempo. Pero ya sabes cómo es esto, cuando eres un agente de policía, nunca puedes dejar el trabajo para siempre, especialmente cuando te persigue un viejo crimen sin resolver. Encontré este edificio a través de un antiguo expediente de un caso que nunca se cerró. Todas las pruebas apuntaban a que este lugar era una pieza importante del rompecabezas que había estado tratando de resolver durante años. Mis colegas habían desestimado este caso hacía tiempo, pero yo no podía dejarlo pasar, algo me estaba molestando. A medida que avanzaba más hacia el interior, el suelo crujió bajo mis pies como si me advirtiera de que iba en la dirección equivocada. Sin embargo, seguí avanzando hasta que me detuve frente a una puerta al final de un largo pasillo. Estaba ligeramente entreabierta y una luz tenue brillaba desde abajo. Mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba. ¿Qué esperaba ver allí? ¿Otro disco viejo? ¿Los restos de cosas que había descuidado durante mucho tiempo? Pero lo que encontré fue mucho peor. Abrí la puerta con cuidado. La linterna iluminó el rostro de un hombre sentado en una silla en el medio de la habitación. Estaba muerto. No había duda al respecto. Pero sus ojos estaban muy abiertos y parecía estar mirándome directamente. Tenía las manos atadas a la espalda y una mueca de horror se había congelado en su rostro. Era el informante recientemente desaparecido que había estado trabajando de incógnito para mí. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Y quién lo había matado? Pero esas no eran las únicas preguntas que rondaban por mi mente. Me di cuenta de que ahora yo también estaba en peligro. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando oí unos suaves pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, preparada para lo peor. A la luz de la linterna, vi una figura oscura que se había detenido a unos pocos pasos de mí. Mis dedos instintivamente apretaron la empuñadura de mi arma, pero antes de que pudiera levantar el arma, la figura habló. «No dispare, detective». Una voz profunda resonó en el silencio, cortándolo como una cuchilla. «Has llegado demasiado lejos para irte ahora». No reconocí la voz, pero tuve la clara sensación de que me conocía. Mi sospecha se confirmó cuando la figura salió a la luz y reconocí el rostro de los casos que había estado estudiando durante años. Era Michael Harrison, un exoficial de policía, alguna vez sospechoso de colaborar con el crimen organizado. Pero nunca había sido llevado oficialmente ante la justicia. Todos los testigos desaparecieron o murieron antes del juicio. «¿Qué estás haciendo aquí, Harrison?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Él sonrió, pero estaba lejos de ser una sonrisa amistosa. «Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo», respondió, retrocediendo un poco, como invitándome a entrar en la habitación. Me quedé quieta, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada instinto me gritaba que corriera, que escapara. Pero sabía que no podía alejarme. Esta era mi oportunidad de terminar lo que había comenzado hace años. Y mi única oportunidad de sobrevivir. «¿Por qué lo mataste?», asentí con la cabeza hacia el cuerpo sin vida del informante. «No era una amenaza para ti». Harrison miró a su alrededor, como si buscara algo, su voz perturbadoramente tranquila. Sabía demasiado. Entonces su mirada se fijó en la mía. «¿Y tú también?». Un escalofrío recorrió mi columna. «Pero hay otra persona que sabe aún más», continuó. «Y ya estás muy cerca de ella, detective. Más cerca de lo que puedes imaginar». En ese momento, el sonido de pasos resonó detrás de él. Alguien más estaba aquí. Y ahora,
entendí. Era una trampa. Necesitaba salir lo antes posible. Pero cada movimiento que hacía podía ser el último. Harrison dio un paso hacia adelante y yo instintivamente di un paso atrás, casi tropezando con el cuerpo en el suelo. No me permitió retroceder más. Si te vas ahora, susurró, nunca sabrás la verdad. Y entonces, hice algo que no esperaba que hiciera. Me detuve. Y dije, entonces dímelo. Harrison me miró evaluativamente, como si estuviera tratando de decidir si realmente estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. El silencio en la habitación era insoportable. Tenía los nervios de punta y podía sentir el sudor formándose en mi frente. Aún mantenía mi mano en la empuñadura de la pistola, aunque sabía que no ayudaría si las cosas salían mal. Entiendes que todo lo que has aprendido hasta este punto es solo la punta del iceberg, dijo Harrison, bajando la voz casi hasta un susurro. Como si temiera que alguien más pudiera oírlo. No respondí. Me quedé mirándolo, esperando que continuara. El cuerpo que encontraste, señaló con la cabeza el cadáver del informante, no es solo otro víctima. Era parte de un juego mucho más grande. Un juego que comenzó mucho antes de que te unieras al departamento. Mucho antes de que yo me convirtiera en oficial de policía. Traté de relacionar sus palabras con lo que ya sabía. Pero solo hicieron que todo pareciera más vago, más inquietante. ¿Qué clase de juego?, pregunté, aunque en el fondo ya temía que la respuesta fuera peor que todo lo que había escuchado antes. Harrison se inclinó más cerca, su rostro ahora a escasos centímetros del mío. Este es un juego en el que todos somos peones, susurró. Y aquellos que dirigen el juego no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Mi respiración se atascó en mi garganta. No fue casualidad que nuestros caminos se cruzaran, detective, continuó. Te has acercado demasiado. Estás amenazando su secreto. Su voz se volvió más fría. Y ahora, no se detendrán hasta deshacerse de ti. Un miedo frío se apretó alrededor de mi estómago. Este ya no era un caso que pudiera resolver con habilidad y deducción. Este era un final. Un destino abierto para cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Harrison sonrió. La misma sonrisa fría y cómplice. Los que siempre están en las sombras, detective, dijo. No tienen nombres. Solo poder. Y saben más sobre ti de lo que crees. De repente, la puerta detrás de mí se abrió con un crujido. Me di vuelta. Otra figura entró en la habitación. Una mujer joven con cabello oscuro y una mirada de acero. Se comportaba con la confianza de alguien que había abandonado el miedo hace mucho tiempo. Es ella, dijo Harrison, mirándola directamente. Ella sabe la verdad. Y ahora, detective, es tu turno de decidir. ¿Estás listo para escucharlo? La mujer se acercó un paso más. Podía sentir que la atmósfera cambiaba. Me estudió, como si estuviera tratando de determinar si valía la pena su tiempo. Mi nombre es Sara, dijo con voz firme. Y si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir conmigo. No dudé. No había vuelta atrás. Está bien, dije, las palabras pesaban en la habitación silenciosa. Estoy listo. Sara asintió. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió. La seguí. Dejando atrás el cuerpo. Dejando atrás a Michael Harrison, quien se desvaneció en las sombras. Y dejando atrás la vida que una vez conocí. Mi aventura acababa de comenzar. Harrison me dirigió una mirada evaluadora, como para ver si realmente estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. El silencio en la habitación era insoportable. Mis nervios estaban a flor de piel y podía sentir el sudor formándose en mí. ¿Entiendes que todo lo que has aprendido hasta este punto es solo la punta del iceberg?, comenzó a hablar Harrison, casi en un susurro,
como si temiera que alguien más pudiera escuchar. No respondí, solo lo miré, esperando que continuara. El cuerpo que encontraste, asintió con la cabeza hacia el cadáver del informante, no es solo una víctima. Fue parte de un juego más grande, un juego que comenzó mucho antes de que te unieras al departamento, e incluso mucho antes de que yo me convirtiera en oficial de policía. Traté de conectar sus palabras con lo que sabía, pero parecían tan vagas que solo me hicieron más cauteloso. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, aunque en el fondo, ya sabía que la respuesta sería más inquietante que todo lo que había escuchado hasta ahora. Harrison se inclinó hacia adelante, su rostro ahora muy cerca del mío, y susurró, este es un juego en el que todos somos peones. Y quienes lo dirigen no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. No fue casualidad que nuestros caminos se cruzaran, detective. Te acercaste demasiado a ellos. Estás amenazando su secreto. Y ahora no se detendrán hasta deshacerse de ti. Sentí un miedo frío que me atenazaba el estómago. Este ya no era un caso sencillo que podía resolver aplicando mis habilidades. Este era el final, una final abierta para cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. ¿Quiénes son?, pregunté en voz baja. Harrison sonrió, la misma sonrisa fría. Aquellos que siempre están en las sombras, detective. No tienen nombres. Solo poder. Y saben más sobre ti de lo que crees. De repente, la puerta detrás de mí crujió. Me di vuelta para ver otra figura entrando en la habitación. Era una mujer joven con cabello oscuro y expresión severa. Tenía la mirada confiada de alguien que había dejado de tener miedo hace mucho tiempo. Es ella, dijo Harrison, mirándola directamente. Ella sabe la verdad. Y ahora es tu turno de decidir si estás lista para escucharla. La mujer se acercó y sentí que algo en la atmósfera cambiaba. Me miró como si estuviera tratando de evaluar si valía la pena su tiempo. Mi nombre es Sara, dijo sin apartar la mirada. Y si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir conmigo. No podía esperar más. Me había visto arrastrada a un juego del que no había salida. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Está bien, dije, sintiendo que las palabras resonaban en la habitación vacía. Estoy lista. Sara asintió y salió de la habitación sin decir una palabra más. La seguí, dejando atrás el cadáver y a Harrison, que ya se había desvanecido entre las sombras. Caminamos por un pasillo largo y oscuro, donde todo estaba en silencio. Cada paso resonaba amenazadoramente, como si las paredes nos estuvieran observando. Traté de ordenar mis pensamientos, pero cada nuevo detalle solo complicaba el panorama. Sara permaneció en silencio, sin mirar atrás ni explicar a dónde íbamos. No tuve más opción que seguirla, aunque todos mis instintos gritaban que esto podría ser una trampa. Finalmente, nos detuvimos frente a una estrecha escalera que conducía a los sótanos más profundos del edificio. La humedad se hizo más fuerte, el aire más pesado, como si nos estuviera arrastrando hacia una trampa invisible. No hay vuelta atrás desde aquí, dijo Sara, mirándome con expresión seria. Si sigues adelante, te convertirás en parte de lo que ha permanecido oculto durante muchos años. Y nadie podrá protegerte nunca más. Dudé por un momento. Si me daba la vuelta, aún podría tener una oportunidad de salvarme, pero eso significaría renunciar a todo lo que había tratado de descubrir a lo largo de mi carrera. Seguir adelante podría hacer que me mataran. Pero no podía dejarlo en este punto. Me voy, dije. Sin decir una palabra más, empezamos a bajar las escaleras. El sótano estaba frío y poco iluminado, como si nunca hubiera visto la luz del día. El hedor de la humedad se mezclaba con algo más, algo que me hizo temblar los huesos. Pasamos por una puerta vieja con cerraduras oxidadas y luego nos detuvimos frente a otra. A diferencia de las otras, esta puerta parecía bien cuidada. Sara respiró profundamente y llamó. La puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre alto, de mediana edad, con canas en las sienes.
Vestía un traje caro, pero su mirada era fría y amenazante. No necesitaba presentación, ya había visto su foto en varios archivos secretos. Era Richard Collins, uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Un hombre que siempre permanecía en las sombras, pero que controlaba todo lo que sucedía en la ciudad. «Saludos, detective», dijo con una voz tranquila que inmediatamente me hizo sentir incómoda. Estaba esperando esta reunión. No respondí, solo fruncí el ceño, manteniendo mis ojos fijos en él. Mis dedos instintivamente apretaron la pistola, aunque sabía que no me ayudaría en ese caso. «Pasen», dijo Collins, haciéndose a un lado y haciéndonos un gesto para que entráramos. Miré a Sara. Ella me hizo un leve gesto con la cabeza. Entré. El contraste entre el sótano y este estudio era asombroso. El espacio estaba lleno de libros viejos, pinturas y muebles antiguos, como la oficina de un coleccionista privado en lugar de un escondite secreto. Collins se sentó en un escritorio enorme y nos hizo un gesto para que hiciéramos lo mismo. «Deben querer saber por qué están aquí», dijo, dejando a un lado los documentos que había estado estudiando. «Pero antes de comenzar, déjenme preguntarles una cosa, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para encontrar la verdad?» «Hasta el final», respondí con firmeza, sin dudarlo. Él sonrió. Pero había algo en esa sonrisa, algo amargo, algo que me revolvió el estómago. «Eso pensé», dijo. «Pero desafortunadamente, detective, la verdad es algo que puede quebrar incluso al más fuerte». Collins se inclinó hacia adelante y empezó a hablar, revelando cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre este mundo, sobre la justicia, sobre mi trabajo. Habló de organizaciones secretas que realmente dirigían la ciudad. Sobre la corrupción que se había extendido a todos los niveles del gobierno. Sobre personas que habían desaparecido, no por delitos aleatorios, sino porque se habían convertido en amenazas para quienes estaban en el poder. «Tu informante», continuó Collins, «era solo un pequeño engranaje de una gran máquina. Sabía que se le estaba acabando el tiempo, así que intentó escapar. Pero ya sabes lo que pasó después». Sentí que se me encogía el estómago. Todo lo que decía era aterrador, porque parecía tan real. Quería negarlo, levantarme y alejarme. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Collins se inclinó más cerca. «Ahora, decídete», dijo. «¿Estás dispuesta a ser parte de este juego? ¿O quieres olvidar todo lo que has escuchado hoy y tratar de salvar tu vida?» No sabía qué decir. Mis manos temblaban ligeramente. Mi mente estaba paralizada por el miedo y la incertidumbre. Ya había llegado demasiado lejos, pero ¿estaba realmente preparada para esto? Me senté en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. La propuesta de Richard Collins era asombrosa. Por un lado, yo era un detective que había pasado su vida luchando contra el crimen, creyendo en la justicia. Pero por otro lado, acababa de darme cuenta de que la justicia por la que luchaba no era más que una ilusión, un elaborado escenario detrás del cual operaban fuerzas aún más oscuras y siniestras. Collins todavía me observaba, esperando una respuesta. Sara, quien me había traído aquí, estaba detrás de él, con una expresión ilegible. Sabía lo que mi decisión significaría para todos nosotros. «¿Qué pasa si me niego?», pregunté finalmente, con voz firme pero vacilante. Collins suspiró y se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Si te niegas», dijo, con voz tranquila, fría y definitiva, «tu vida será muy corta. Demasiadas personas ya saben que has aprendido demasiado. No te dejarán salir de esto». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto no era solo una amenaza, era una señal de muerte. La gente que estaba detrás de Collins tenía el poder de hacerme desaparecer, igual que a mi informante, igual que a incontables personas antes que a mí. «Pero», continuó Collins, inclinándose hacia adelante de nuevo, «si estás de acuerdo, puedo prometerte acceso a recursos y conocimientos que nunca imaginaste».
Podrás hacer cosas que nunca antes pudiste, cosas que la ley nunca te permitiría hacer. Porque como ya has aprendido, detective, la ley no sirve a la justicia. En realidad, no. Era una tentación. Una tentación pesada, abrumadora. Podría ser parte de algo más grande. Podría tener poder sobre algo que siempre había estado fuera de mi alcance. Pero también sabía que el precio sería mi alma. ¿Y cómo funciona?, pregunté, mi voz delataba el hecho de que, en el fondo, ya había tomado mi decisión. Collins sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabía que había ganado. Todo lo que tienes que hacer, dijo, es seguir a Sarah. Ella te lo mostrará todo. Tendrás una nueva vida, una nueva identidad y, lo más importante, protección contra aquellos que podrían querer verte muerto. Trabajaremos juntos, como parte de un equipo. Hizo una pausa, dándome tiempo para procesar todo el peso de sus palabras. Pero recuerda, detective, añadió, no hay vuelta atrás. Si estás de acuerdo, nunca podrás volver a tu antigua vida. Me volví hacia Sarah. Me estaba observando atentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo familiar en los suyos, algo que no podía identificar. Tal vez era la misma duda que yo estaba sintiendo. ¿Qué pasa después?, pregunté en voz baja. Ven conmigo, respondió Sarah, con voz tranquila pero urgente. Dejaremos este lugar y te mostraré algo que cambiará tu vida para siempre. Collins asintió levemente. Todo estaba decidido. Está bien, dije, levantándome lentamente de mi silla. Estoy de acuerdo. Las palabras parecían flotar en el aire, más pesadas que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Sarah se dirigió hacia la puerta, indicándome con un gesto que la siguiera. Miré por última vez a Collins, que nos observaba con tranquila confianza. Ahora eres uno de nosotros, detective, dijo. Seguí a Sarah en silencio, dejando atrás la oficina. Dejando atrás mis dudas. Mis miedos. Dejando atrás mi antigua vida. Caminamos por los pasillos tenuemente iluminados del complejo subterráneo. Sarah se movía con un propósito, como si supiera cada giro de memoria. Cuanto más íbamos, más fuerte se hacía la sensación de que era definitivo. Subimos unos cuantos tramos de escaleras, tomamos un ascensor hasta el tejado del edificio. La ciudad se extendía ante nosotros, Nueva York de noche, un mar infinito de luces parpadeando en la oscuridad. Sarah se detuvo cerca del borde del tejado y se volvió hacia mí. Antes de seguir adelante, dijo con voz firme, hay algo que debes entender. Esperé. A partir de ahora, continuó, tu vida es solo una herramienta. Puedes usarla para cambiar este mundo o puedes morir luchando por ese cambio. Tú elegiste tu bando, detective. Ahora lo único que importa es asegurarte de que no te destruyan. Sus palabras eran pesadas, llenas de significado. En ese momento me di cuenta de que ya no era una detective. Ya no era una investigadora. Era una pieza en el tablero de un juego mucho más grande. Y acababa de hacer mi primer movimiento. Estoy lista, dije, aunque todavía sentía una sombra de miedo dentro de mí. Sarah asintió levemente. Entonces, vámonos, dijo. Y desaparecimos en la noche, en un futuro que aún no podía imaginar.